colocas la bandera de México al revés y esto se leyó como un error que la habías puesto de cabeza y luego después en un tuit tú dices que así está México, por eso la Yo pusiste tenía que de haberlo cabeza. puesto primero de cabeza y luego vertical y ya no lo puse vertical porque se acabó el tiempo. Ah, bien. O sea, Esa era la idea y no terminaste de no culminar. terminé porque el tiempo se me cerró, la verdad de las cosas. Entonces, abrazar y luego y ponerla de pie, pero pues ya ahí fue cuando me sonó el rojo. ¿Te sientes satisfecha? ¿Tienes algo de frustración? ¿Cómo te sientes, Xochitl? Sí siento un poco de frustración con el formato. O sea, es un formato que obviamente beneficia la zona de confort de Claudia Sheinbaum. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Una total lloradera lo que está haciendo Xóchitl Gálvez luego de que el día de ayer perdió el debate. La doctora Claudia Sheinbaum la arrasó y ahora culpa que el INE de última hora cambió el formato de este primer debate presidencial. ¿De qué le sirvió ir a ensayar, mis estimados peroneros? La culpa fue de sus guiones, de que no tuvo teleprompter y ahí todo su nerviosismo la vimos hasta temblando el día de ayer en estos primeros 45 minutos en los que no se hallaba Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI, el PAN y el PRD. Tremenda lloradera que suelta con Azucena Oresti y así acusa del cambio del formato del INE, que lo hizo sin previo aviso. Por esto no tuvo el tiempo suficiente para presentar sus propuestas y poner en la mesa los temas que, según ella, necesitaban tocarse. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, porque también confirma el error que ella misma presentó el día de ayer en su cierre, de el debate presidencial, donde leyó todo y agarró la bandera mexicana, la puso al revés. Esto es lo que dijo en sus redes sociales para justificarse y todos los demás achichincles, todos los demás prianistas y conservadores le secundaron con esto. Vean, si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, porque así dice que ella se equivocó y que el tiempo se la comió, mis estimados peroneros, en su cierre de este debate presidencial. Esta Xóchitl Gálvez, la verdad que pues ya le decimos adiós, mis estimados peroneros, no va a moverse nada lo que es la situación, el tema de que tanto se queja, que son las encuestas, mis estimados peroneros, porque no aprovechó su oportunidad y así está llorando en este tour de medios que está realizando. Azucena, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias, Xochitl. Ya una vez pues pasadas algunas horas, con la adrenalina controlada, con los nervios también, ¿cómo evalúas tu participación en el debate de anoche, Xochitl? Mira, lo que sí fue un hecho fue el cambio de formato, sin que nos avisaran. Se supone que iba a haber una pregunta y luego venían una bolsa de 5 minutos libre, donde nosotros íbamos a poder plantear las propuestas y pues ataques, contraataques. Tú administrabas tu bolsa de 5 minutos, no estaba previsto que los moderadores te hicieran preguntas. Entonces, pues tiene razón ahí uno de los encabezados que dijiste que faltaron propuestas. El tema es que nunca hubo un espacio ni siquiera para presentar y ni siquiera para plantear el tema. Por ejemplo, en el tema de salud, pues a lo mejor 2 minutos para plantear el tema de salud y educación, cuáles eran tus propuestas, y luego entrar al debate. Eso impidió pues que la gente pudiera conocer completa las propuestas y por eso pues cada uno nos comíamos un poco del tiempo de la pregunta para medios subir cosas como lo que subí. Respondía a la pregunta y te quedaba poquito tiempo para la propuesta, y ese fue un cambio que al que no les avisaron, Xochitl, ¿no les avisó el INE? No nos avisaron. ¿Ustedes van a interponer algún tipo de recurso por esto o qué van a hacer? Yo creo que lo que hubiera valido la pena es que nos avisaran para entonces poder replantear tu formato. Yo me sorprendí y obviamente yo llevaba un orden mental de cómo hacer las cosas, soy como muy ingeniera, ¿no? Y ya tenía prácticamente en mi mente que iba a decir en el primer minuto, en el segundo minuto, en el tercer minuto, y iba a administrar mi bolsa. Lo traté de hacer de una manera, pues, creo que en el primer bloque pues fue la que le quedó tiempo. Los demás pues se fueron con la finta y perdieron su tiempo. Pero a mí lo importante es, en este país, una mujer que es responsable de alguna manera de 52 muertes,
se presenta como candidata a la República sin rendir cuentas, lavándose las manos, evadiendo la realidad. No hay duda, con el documento que subí el día de ayer a mis redes, que en el 2016 Claudia le negó el programa de protección civil al colegio Repsamen por escrito y no clausuró el colegio. O sea, ese colegio se volvió a quedar otro año sin protección civil. En el 2017 meten otra vez el documento y la pregunta es, ¿por qué no lo clausuró? Si tenía riesgos de todo tipo, si no tenía programa de protección civil. Y dos, no hay duda que en el metro, la causa de la caída del metro fue el mantenimiento. Ese es el reporte de una empresa. Y ella evade ataques, juego, lucrar con la tragedia. Pues, imagínate, se le cae el metro, se le cae el Repsamen, se le cae el segundo del interurbano, el elevado, pues se le caería al país. Aún con todos estos señalamientos que hiciste sobre el Repsamen, sobre la línea 12, sobre la Casa Gris, sobre la corrupción, la ivermectina, etcétera, ¿no lograste noquearla, Xóchitl? Pues porque ella iba a eso. Ella iba, ahora en el postdebate los ciudadanos tendrán que analizar, estaban ahí conmigo 4 de las víctimas, una víctima de Repsamen, una de la línea 12, una del cáncer, o sea, todavía asegurando que hay medicamentos, de una insensibilidad, por eso pues ahí me salió el mote de dama de hielo, ni siquiera se inmuta, ni le preocupa, ni le importa, ni le duele lo que le pasa a las mujeres. Por ejemplo, cuando Denise le pide que le conteste el tema de mujeres, dice, sí, ya le dediqué mucho tiempo, ¿no? O sea, para ella estas causas, y la mentira más grande que yo invito al público es el famoso portal digital. No existe, no tiene información, es pura paja. Leyó sus 20 premios, no hay manera de saber sus contratos abiertos. Y el caso de corrupción de Deya Oropesa, Denise, trabajaba en Grupo Indy cuando recibió millonarios contratos de su gobierno de la Ciudad de México, se fue a trabajar al Tren Maya y luego se vino, ella lo nombró subsecretario de obras para supervisar las obras que le asignó cuando era contratista en Grupo Indy. Eso es terrible. Lo escuchamos anoche, Xóchitl. ¿Cuál era tu objetivo en el debate? Es decir, hacer propuestas, noquear a Claudia Sheinbaum, desenmascarar a tus opositores. ¿Cuál era tu objetivo en realidad? Y dime si crees que lo lograste. Pues mira, hay 2 objetivos. El círculo rojo, que solamente quiere una cosa, y el círculo verde, que quiere otra cosa. Al final de cuentas, yo creo que en redes gano el debate, pero por mucho. En todas las encuestas, en todas, yo gané el debate. En los intelectuales, pues ellos hubieran querido ver un debate de puras propuestas, pero eso hubiera hecho que se apagara la tele y no había manera porque el formato no lo permitía, Ni siquiera, o sea, había preguntas un tanto, pues un poco ambiguas, algunas demasiado extensas, que en un minuto es muy difícil contestar. Entonces, sí siento que ese formato fue diseñado para beneficiar a Sheinbaum, porque a ella le convenía un debate acartonado. Nos deberían de dar la chance de poder cuestionarnos entre nosotros y exigirle que conteste. Ahora, participaron todos los partidos en acordar el formato, ¿no? Lo que dices es que al final hubo una sorpresa, un cambio sin avisar. Así es. Al final esta bolsa de 5 minutos no se respetó. Para beneficiar a Sheinbaum, y Sheinbaum dice que te beneficiaban a ti con el reloj, porque qué desastre del reloj también y de la producción, muchas fallas. Pero mira, ahí está la Sheinbaum que conocemos. La culpa seguramente va a ser de Calderón, de lo del reloj, ¿no? O sea, siempre le echa la culpa a otro. O sea, ¿yo qué tengo que ver con el reloj? O sea, yo ni tengo vela en el entierro. Y al finalizarle ahí las consejeras, la consejera Tadei o la consejera Humphries, ¿se disculparon con ustedes por estos errores, Xóchitl? No, nadie se disculpó. Y a mí también me cambiaban el reloj de una manera tremenda. Sí. O sea, fue a todos. Sí. No fue solo a ella, fue a todos. No mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos apostaban que iba a ser el protagonista del debate, no mencionarlo prácticamente fue una estrategia tuya, ¿así lo decidiste? Mira, finalmente era un debate entre ella y yo. Yo sí esperaba tenerla, y no era un debate con el presidente. Y pues ella se exculpó todo el tiempo y se escondió detrás del presidente. Por eso le tuve que decir que que no es AMLO, que ni tiene su liderazgo ni mucho menos su carisma. O sea, realmente el tema era pues que ella contestara, por ejemplo, algo que no contestó,
Y no dijo sí o no. Yo le dije, di sí o no, tu familia tiene negocios en los Panama Papers. O sea, no dijo no. Tú Eso es decidiste que mentira. ese debate iba a ser con ella y no mencionar a López Obrador por estrategia. Pues yo quería tener un debate con ella, o sea, Ujú. porque pues finalmente era ella la que tenía enfrente, no iba a hablarle del presidente, pero obviamente, seguramente en el tema de seguridad, pues va a ser imposible no hablar de los resultados del presidente. Ahora, otra cosa, Eh, déjame, me voy al final. Esto de la bandera, ¿fue a propósito? ¿Fue un error que luego quisieron? Es que, ¿qué pasó? Seguramente la gran mayoría de la gente que nos está escuchando y viendo vio el debate, pero al final das un mensaje, colocas la bandera de México al revés, y esto se leyó como un error que la habías puesto de cabeza, y luego después en un tuit tú dices que así está México, por eso lo Yo pusiste tenía que de haberlo cabeza. puesto primero de cabeza y luego vertical, y ya no lo puse vertical porque Ajá. se acabó el tiempo. Ah, bien. O sea, Esa era la ¿no? idea y no terminaste de No culminar. terminé porque Ajá. el tiempo se me cerró, la verdad de las cosas. Entonces, abrazar y luego y ponerla de pie, pero pues ya ahí fue cuando me sonó el rojo. ¿Te sientes satisfecha? ¿Tienes algo de frustración? ¿Cómo te sientes, Xochitl? Sí siento un poco de frustración con el formato. Ujú. O sea, es un formato que obviamente beneficia a la zona de confort de Claudia Sheinbaum. O sea, y además, pues el que Denise no le dijera, pues a ver, contéstale a Xochitl si sí o no, tienes que ver con los Panama Papers o contesta. Yo al menos sí le contesté que mi casa es legal. O sea, Yo le ¿sientes que hubo más contesté, cuestionamientos hacia ti? no, sino nadie la cuestionó a ella de que no contestara nada. Ujú. O sea, no pudo contestar que le dio a los capitalinos un medicamento para piojos. Eso fue realidad. Fue realidad. Ella se dice científica e hizo experimento con las personas de la Ciudad de México como si fueran animales de laboratorio. Eso es bien grave, Denise, y se dice científica. Y aunque lo niegue, lo de la ivermectina fue un escándalo científico a nivel mundial. Y este reciente estudio que le dije, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. En la Ciudad de México perdimos 9 años de esperanza de vida. 9 años, en el país 4.5 años. Imagínate el desastre del manejo de la pandemia en la Ciudad de México. Y ella, presumiendo sus premios, ve el estudio reciente que acaban de sacar los científicos mexicanos, donde al menos 240,000 personas pudieron haberse evitado que murieran en la Ciudad de México. Pero pues no pasó nada, Xochitl, ahí tú se lo dijiste, no respondía. La estrategia era muy clara, ¿no? Claudia Sheinbaum mantenerse, tú tratar de moverla y Álvarez Maínez que lo conociera. Eso es lo que dicen los expertos, que supongo que ya te pasaron algún reporte a ti anoche de las mesas de análisis en donde pues dicen que perdiste una oportunidad, Xochitl, que se esperaba más de ti, que no pudiste ganar el debate, etcétera. Supongo que ya escuchaste algo. Pues escuché eso, pero realmente que me digan los expertos cómo lo logras con ese formato de debate. Ujú. O sea, que te digan cómo logras posicionar tus ideas, contraatacar, si tú no eres dueña de tu reloj. Si el dueño de tu reloj es el moderador. Pues Y así el ha pasado moderador- en todos los debates, hay un reloj, No, ha una habido cuenta debates regresiva. mucho más libres. En el 2018 creo que fue un ejercicio más fluido, ¿no? Más fluido. Aquí era muy poco tiempo, muchos temas muy importantes. Sí se veía muy complicado entenderlo y seguir la narrativa, pero bueno, pues no se logró posicionar ninguna idea. Yo creo que en el posdebate estamos logrando posicionar las cosas. En el posdebate estamos logrando posicionar que Claudia no contesta. Y yo lo que quiero decirte es, solo en México, una mujer que es responsable de 26 personas muertas en un evento y otras 26 en otra, hoy está de candidata a la presidencia con la absoluta impunidad de que ni siquiera se haya investigado a su directora del metro, ni siquiera fue llamada, y ella como alcaldesa siempre se lavó las manos diciendo que no era responsable de la caída del colegio Repsamen. Sí, efectivamente, entonces se construyó durante su gestión, pero sí podía haber clausurado ese colegio porque el INVEA había iniciado procedimientos, pero alguien que no le sabe, pues se lo cuentea, pero yo fui delegada. Yo sí le entiendo a cómo se debe de resolver un tema de una clausura. Y las delegaciones, el único tema que teníamos en ese entonces para clausurar una obra era por protección civil. Y no hizo uso, porque no le importó, porque no gobernó y se murieron 26 personas. ¿Te De verdad. ¿Te costó mucho trabajo, Xochitl, mantenerte lejos, deslindarte de los partidos políticos? ¿Es tu flanco más vulnerable? Porque ahí se concentró también mucho Claudia Sheinbaum. Pues mira,
Es que ellos están llenos de expriistas, llenos de expanistas y se atreven a decir el PRIAN. O sea, ellos son resultado de la suma del PRD, del PAN, del PRI. O sea, tienen personajes impresentables como Bartlett, al que era de Segalmex, y escupen, ¿no? Entonces, cuando me tratan a mí de endosar, ¿yo qué culpa tengo que este gobierno no investigue los actos de corrupción? Si tú le pudieras decir a Xóchitl Gálvez en el cuarto de guerra, ¿en qué falló y en qué tiene que mejorar como candidata en el próximo debate? ¿Qué le dirías? Que, pues a lo mejor no pelar a los moderadores y llevar yo mi debate, ¿no? Y decir, bueno, pues si te hacen preguntas, no contestarlas y decir lo que tú quieres decir. A lo mejor esa debió haber sido mi estrategia, quizá, ¿no? Para poder ejecutar el debate, pero de todas maneras, pues no había un mecanismo para que se obligara a Claudia a contestar. Y además dijo una cantidad de mentiras, pero una cantidad de mentiras, o sea, habla de que tiene el mejor sistema de salud. O sea, qué cinismo de mentir. O sea, si algo le ha aprendido al presidente es a mentir. O sea, da datos que son absolutamente falsos como el de la aldea digital. Yo te invito a que hagas el ejercicio, métete ahorita y trata de ver los contratos por adjudicación directa, invitación de restringida. O sea, no encuentras absolutamente nada, pura paja. Bueno, pues Xóchitl, ojalá que se mejore el formato del siguiente debate. Entiendo que también ya lo amarraron, ya hay moderadora y moderador, pero supongo que a partir de esta experiencia tendrán que reunirse otra vez a reevaluar. No, y que nos digan si sí vamos a tener al menos, imagínate, no hubo ni siquiera la posibilidad de presentarte en el debate, ni siquiera. Sí, exacto. ¿No? Sí, exacto. O sea, soy fulana de tal, claro. Esta es mi visión, ¿no? O sea, ¿cómo entras a un debate sin ni siquiera plantear lo que está en juego en el país, cuáles son tus puntos de vista y en cada tema, pues cómo ves la salud, cómo ves la educación, qué está pasando con la corrupción? Yo no digo que nos dieran 20 minutos, 2 minutos. ¿Tú dirías que tu falta de contundencia, déjame ponerlo así, fue por el formato del debate, por las fallas en el formato? Totalmente. Bueno. O sea, había que contestar la pregunta en lugar de entrar a los temas que yo había preparado. Pues suerte. Dejé varios en la mesa. Suerte en el segundo debate, Xóchitl, y muchas gracias. Un debate acartonado y que beneficiaba a la doctora Claudia Sheinbaum, así se justifica Xóchitl Gálvez luego de su fracaso de la tremenda vapuleada. Arrasó la doctora Claudia Sheinbaum en este debate, en este primer debate organizado por el INE, que sí ha tenido sus críticas duras, severas por el tema del reloj, mis estimados pregoneros, y de este formato y de tantas preguntas y demás, y que no había tiempo para que respondieran los candidatos. Pero Xóchitl Gálvez no tiene autocrítica, no dice que se mostró muy nerviosa, que temblaba totalmente la candidata del PRIAN, y así no aprovechó su oportunidad de oro, mis estimados pregoneros. La que tanto pedía debates, pues así terminó ahora con esta lloradera en medios de comunicación para justificarse. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.